Y pues fue una enorme sorpresa ver las fotografías una a una en la computadora y que de repente salga el jaguar. O sea, yo estaba muy emocionado porque sabía lo que significaba obtener estas primeras fotografías de jaguar para el estado, y la gente, la gente de la casa también sabía la importancia o el orgullo que que sentían por ser el único lugar en ese momento donde hubiera jaguar en el estado de Michoacán. Michoacán es uno de los 5 estados más ricos en diversidad de especies, tanto de plantas como animales. Y con respecto a vertebrados terrestres, pues creo que quizás tenemos una de las riquezas más destacables en el centro occidente del país. Esa riqueza, desafortunadamente, pues enfrenta múltiples riesgos, ¿no? Y hay algunos grupos de especies que son más sensibles a las transformaciones humanas y que requieren de atención. Entonces, entre las finalidades del Laboratorio de Vertebrados Terrestres Prioritarios está el estudio de áreas de valor de importancia para la conservación, y que se orienta al estudio de las poblaciones de especies en riesgo como los loros, las guacamayas, las nutrias, los osos hormigueros, y el jaguar, entre otros. El municipio de Arteaga se localiza aproximadamente a 300 kilómetros de la capital del estado de Michoacán, al sur de la capital. El estado de Arteaga es el municipio más grande del estado, hablando en extensión territorial, y es uno de los municipios con la menor densidad humana, densidad poblacional. Este municipio abarca 3 grandes regiones ecológicas del estado, que es la depresión del Balsas, la Sierra Madre del Sur y un poco de la parte de la región de la costa. La sensación de salirse uno de la carretera siglo XXI para desviarse hacia la cabecera municipal de Arteaga, ya uno se siente que se va alejando de la civilización poco a poco, de los cúmulos poblacionales. Pues a partir de la caseta de las Cañas, tantos kilómetros que siguen de esa caseta hacia la cabecera municipal, un terreno totalmente accidentado, la vegetación pues adaptada a ambientes de temperaturas muy altas. Uno se empieza a encontrar animales en la carretera, uno comienza a ver iguanas, uno comienza a ver otras aves que no se encuentra uno acá en la zona templada. Entonces uno se va haciendo la idea de esos cambios y de que está entrando a una región pues más salvaje, más con características más difíciles. En el año 2006, ingreso al Laboratorio de Vertebrados Terrestres Prioritarios, a cargo del doctor Tiberio César Monterrubio Rico. Comencé el laboratorio dando mi servicio social en algunos proyectos que tenían en ese momento en el laboratorio, algunos proyectos enfocados a la conservación de citácidos en México, y justamente iban a comenzar un proyecto sobre manejo de fauna en la región del Bajo Balsas, en el estado de Michoacán. En ese año, en el 2006-2007, comenzamos a hacer las primeras salidas de campo en busca de los mamíferos medianos y grandes, básicamente a partir de métodos indirectos: buscar huellas, buscar cráneos, buscar excretas, algunas observaciones directas que pudiéramos tener. Y fue así cuando en el 2008
concluí mi tesis de licenciatura, que se llamó Diversidad y distribución de los mamíferos medianos y grandes en el municipio de Arteaga, Michoacán. Durante mi tesis de licenciatura no pudimos registrar la presencia del jaguar en el estado y particularmente en el municipio de Arteaga. Sin embargo, por las condiciones que presenta este municipio, la sierra en sí, nosotros teníamos la incertidumbre sobre la presencia del jaguar en la zona. Probablemente nos había hecho falta más esfuerzo en campo y aplicar nuevas tecnologías, nuevos métodos que en ese entonces ya estaban disponibles, pero en el laboratorio estábamos comenzando apenas con el estudio de mamíferos. Bueno, en 2009 se habían realizado algunas visitas a la zona, donde el compañero Juan Felipe había colocado algunas cámaras, no muchas, y seguían apareciendo los felinos que él había registrado en sus trabajos en ese momento: el ocelote, el tigrillo, el jaguarundi. Entonces el jaguar, pues la gente comentaba de que pues sí, ellos le llaman tigre, y comentaba que pues sabían, sus abuelos, sus papás les platicaban que ese animal andaba por ahí, pero que no lo habían visto, ni que quizá alguien había matado a alguno alguna vez, así como anécdotas que contaba la gente. El dueño del rancho tiene más de 70 años, toda su vida viviendo en esa zona, y él nunca ha visto un jaguar en la zona, a pesar de que sus familiares, sus abuelos, sus tíos le comentaban que sí había. Y esta persona pues se dedica al campo y toda su vida estaba en contacto con la naturaleza, pero la presencia del jaguar pues pasa desapercibida por lo sigiloso que llega a ser, porque normalmente se desplaza durante la noche y muy poca gente logra ver a un jaguar en vida libre. Ya el jaguar se estaba volviendo una obsesión tanto para mí como para la gente local del municipio de Arteaga, de la localidad donde se obtuvieron los registros, porque sabíamos que podía estar, sabíamos que estaban las condiciones tanto de presas como de vegetación, del grado de conservación de la zona para que estuviera. Era muy difícil que no hubiera jaguar en esta zona, entonces ya era una obsesión tanto para mí como para la gente. El agua en esta región del estado, la región del Balsas, la región de la costa, es un recurso clave para la fauna durante la época seca. Entonces a nosotros nos surgió la idea de ver cómo estaban utilizando estos manantiales o estos cuerpos de agua durante esta época seca. Nosotros sabíamos que mediante este estudio la probabilidad de detectar al jaguar en el estado iba a ser mayor, debido a que durante la época seca todos los animales tienden a acudir a estos cuerpos de agua para abastecerse de este recurso vital. La primera evidencia de la presencia del jaguar en el estado data de reportes anecdóticos de Bran en 1961 en la sierra de Cualcomán. Él relata que los pobladores han visto la presencia del tigre en las serranías, y es a partir de ahí que la presencia del jaguar en el estado pues se toma como verdadera, como presente la especie en Michoacán. Ya más recientemente, el investigador Rodrigo Núñez, en el año 2005-2006, reporta la presencia del jaguar a partir de entrevistas y a partir de obtención de huellas en campo, pero
todavía sin obtener una evidencia contundente como una fotografía o un avistamiento de la especie en campo. Simplemente el camino para llegar al sitio donde siempre hacemos la estación y donde partimos hacia la colocación de cámaras, ese camino siempre está lleno de polvo, de la misma tierra, que es una tierra muy fina en el camino. Entonces cada que uno va es seguro llegar totalmente empanizado a la casa, y a la gente le da mucha risa porque a veces no cerramos las ventanas o por el calor no traíamos clima en alguna de las camionetas y nos tocaba comernos todo el polvo hasta los dientes, y durábamos sonándonos 3 días y nos seguía saliendo tierra de las orejas y de la nariz, y uno se va haciendo, pues va dejando las comodidades hasta personales, y uno se va haciendo un poquito más salvaje, en un ambiente más salvaje. Uno empieza a preocuparse menos por las comodidades, por estar limpio, por estar peinado, por tener la sensación de frescura en el cuerpo, y uno la cambia por una sensación de sudor, de estar lleno de tierra, pero con un objetivo que es el de colocar las cámaras trampa. Un día normal, un día de trabajo en esta zona en busca del jaguar, pues comienza a las 6 de la mañana, un poco antes de que amanezca. Normalmente pues preparamos nuestras cosas personales, la mochila, cargamos agua, algo de comida, porque sabemos a qué hora salimos, pero no sabemos a qué hora vamos a regresar. Regularmente en la sierra uno va hacia las cañadas, y las primeras travesías pues hay que bajar. O sea, estamos en las partes altas donde hay pinos y encinos, y uno tiene que comenzar a bajar hacia la selva baja caducifolia, y uno le empiezan a temblar las rodillas, le empiezan a temblar las piernas, te empieza a dar hambre, te empieza a dar sed, pero sabes que hay horarios estrictos, hasta más tarde se va a comer, hasta más tarde se va uno a detener a descansar, y uno agarra fuerza quién sabe de dónde para continuar. Dependiendo del sitio al que vayamos, vamos con mulas o con caballos, dependiendo si hay la accesibilidad para transitar, y si no, pues desde la casa ir caminando. Entonces de ahí a las 7 de la mañana normalmente salimos con las cámaras que vamos a poner o con las pilas que vamos a cambiar. Caminamos aproximadamente 5 o 6 kilómetros en una zona muy accidentada, muchos cerros, muchas barrancas, y en recorrer 5 o 6 kilómetros en esa zona nos lleva aproximadamente 4 o 5 horas de recorrido. Normalmente llegamos a las cámaras, cambiamos pila, cambiamos tarjetas. Bueno, los criterios de colocación de las cámaras están en función de la calidad del hábitat y del sitio en particular. Normalmente lo que nosotros hacemos es buscar senderos naturales, algunos cuerpos de agua, en este caso manantiales. Las puedes programar, te dan información de a qué hora se tomó la fotografía, a qué hora pasó el felino por la zona, la fecha, la temperatura. En las fotografías se pueden observar la presencia de individuos con crías, la presencia de machos con hembras al mismo tiempo que se encuentran en época reproductiva, algunas cosas de depredación, algunos felinos con sus presas que hemos podido obtener.
los jaguares, los felinos manchados, el jaguar, el tigrillo, el ocelote, presentan un patrón de manchas único. Entonces son como huellas digitales que tienen todos los individuos de jaguar, donde ningún patrón se repite. Entonces, a partir del patrón de manchas que presentan y las fotografías que obtenemos, comparamos las fotografías que salen del individuo del lado izquierdo y vemos si es uno o si es el mismo individuo o es diferente. Actualmente estamos tratando de evaluar los tamaños poblacionales de jaguar, donde de manera preliminar nosotros podemos considerar que en esta región de la sierra hay entre 1.5 o 1.8 individuos por cada 100 kilómetros cuadrados. Sin embargo, todavía estamos analizando la información, está llegando nueva información al laboratorio. Más recientemente, en el año 2014, obtuvimos registros de jaguar en otro municipio y en otra región del estado, entre los límites de Churumuco y Huetamo, en la zona de influencia de la reserva de Sicurán y Fiernillo. Se encuentra más o menos a 150 kilómetros en línea recta de la localidad donde obtuvimos los primeros registros de jaguar en el 2010. Entonces esto nos habla de que probablemente en esta región de Churumuco y del Bajo Balsas se encuentre otra población de jaguares que todavía no ha sido monitoreada de manera permanente por diversas cuestiones sociales. En mayo del 2010, cuando se obtuvieron los primeros registros, evaluando el uso de manantiales, las primeras fotografías corresponden a una hembra con una cría. Entonces, pues de entrada no solamente pudimos obtener la evidencia de la presencia, sino también evidencia de la reproducción de la especie en el estado. Y probablemente en aquel entonces era la evidencia de una población estable, una población residente en la zona, y no se trataba de individuos que solamente utilizaban la zona para dispersarse. Ya a partir del 2010 a la fecha hemos obtenido más evidencia sobre la presencia de jaguares en esa misma región. Hasta el momento hemos podido identificar al menos 5 o 6 individuos diferentes, de los cuales al menos 2 han permanecido desde el año 2011 hasta el año 2005, o sea, son 2 hembras que se mantienen en la zona de manera permanente. Desgraciadamente, la población que hemos encontrado de jaguar en el municipio de Arteaga no se encuentra en ningún área natural protegida. La población que probablemente esté en el municipio de Churumuco se encuentra fuera de la reserva, sí en la zona de influencia de la reserva de Sicurán y Fiernillo, pero fuera. Entonces es importante tratar de conectar estas áreas donde hemos encontrado el jaguar en el municipio de Arteaga con la reserva de la biosfera de Sicurán y Fiernillo, para que se incremente la zona de protección del jaguar en el estado. Es importante para nosotros saber cuántos se desplazan en un día, cuál es su ámbito hogareño, de qué tamaño es, si se traslapan los ámbitos hogareños de los machos como de las hembras, y esto nos va a permitir poder ubicar aquellas zonas importantes para la conservación del jaguar en el estado, que permitan priorizar áreas para la conservación y que puedan funcionar como un corredor biológico de la especie, ya que Michoacán siempre se ha considerado como una región clave para la conservación del jaguar a nivel nacional, por ser una zona donde
se pueden conectar las poblaciones de jaguar del sur, Guerrero, Oaxaca, con las poblaciones de jaguar del norte, que se encuentran en Jalisco, Nayarit, hasta Sonora y Sinaloa. Entonces Michoacán se encuentra en medio y es prioritario para su conservación nacional. Actualmente el jaguar presenta grandes problemáticas en su conservación. La principal es la cacería furtiva, posteriormente la pérdida de hábitat, la pérdida de presas potenciales y enfermedades que se presentan en vida libre. Esto ha ocasionado la disminución de sus poblaciones. Actualmente a nivel nacional se estima que existen aproximadamente 4.000 individuos de jaguar. La mitad de esos individuos se encuentran en la península de Yucatán. El resto se encuentra a lo largo de su distribución en México, en la región del Golfo de México y por el Pacífico hasta Sonora. En el estado de Michoacán, la problemática que enfrenta el jaguar es la cacería y principalmente el conflicto que se tiene el jaguar con la gente, el conflicto por la depredación de ganado. Además del monitoreo de la población de jaguar, otra acción importante es garantizar que los sitios donde actualmente se encuentra el jaguar sean incorporados a esquemas oficiales de conservación para que los propietarios de esas áreas, tanto comunidades como pequeños propietarios, rancheros, etc., en primera instancia sean informados de la enorme responsabilidad que tienen en sus manos, que es coadyuvar en la protección de una de las especies más importantes de la fauna mexicana, que es el jaguar. Y por otra parte, tiene que haber un apoyo de la autoridad ambiental estatal en promover la incorporación de estos sitios a programas de pago por servicios ambientales orientados a conservar el hábitat. Conservar el bosque es conservar no solamente al jaguar, sino también conservar otros recursos importantes como el agua. Permitir la captación de agua de lluvia y garantizar calidad de agua y calidad de alimento para el jaguar mediante la conservación de su bosque donde actualmente habita. Pues, bueno, sí, el jaguar por sí solo es una especie a nivel mundial emblemática y carismática, entonces perder esta especie a nivel estatal representaría un retroceso en la conservación de la biodiversidad y pues algo que de ninguna manera se puede reemplazar por otra especie, y entonces la conservación del jaguar en Michoacán pues debe ser un tema prioritario por ser una especie invaluable.